Hola, me llamo Anna Yats y en este vídeo os voy a hacer un ejemplo práctico de cómo se calculan las deducciones en el impuesto de sociedades. Para ello, partiremos de que la contabilidad ya ha hecho los ajustes fiscales y obtenemos como base imponible 60.000 euros. A partir de ahí aplicaremos el tipo de gravamen del 25% y os doy la información acerca de las deducciones fiscales. Primero os indico que del año anterior quedan por compensar 20.000 euros de desarrollo y 10.000 euros de contratación de personal con discapacidad. Luego, a continuación, os indico qué operaciones se han hecho este año sobre las cuales calcularemos la deducción. Veremos que hay rentas que obtengo en Brasil, hay tema de I+D, también obtención de ISOs, incremento de plantilla media con discapacidad y, por último, los donativos. La idea que os pido es calcular esas deducciones en primer lugar, luego determinar la deuda tributaria y hacer una especie de resumen de ver cómo quedan las deducciones pendientes de aplicar para futuro. Vamos a empezar el cálculo con el primer apartado que nos hablaba de que la empresa este año ha facturado servicios a Brasil por importe de 40.000 euros, pero como no tengo un establecimiento permanente, me retienen, al ser no residente, tributo dicha renta ahí en 6.000 euros. El asiento contable que se haría sería el siguiente. Tendríamos como rendimiento por prestación de servicios 40.000, el importe bruto. La retención soportada en Brasil iría como un coste, como un gasto, que se ajustaría a la base imponible porque equivale a IS, no es deducible, y en bancos el neto cobrado. Pues la idea es, al no tener testamento permanente, ese ingreso queda integrado a la base imponible y por lo tanto te soporta una doble tributación en el país de origen y en el país de residencia. Por eso puedo aplicar la deducción por doble imposición jurídica del artículo 31, que se calcula comparando qué has pagado en el extranjero y cuál es el equivalente en España, y te aplicas como deducción el menor de los dos. Nosotros hemos pagado en Brasil 6.000 euros y la renta equivalente en España sería, si son 40.000 y el tipo de España es el 25%, el equivalente son 10.000 euros. Pues si comparamos 6.000 con 10, el menor es 6.000 euros. Por lo tanto, haría una deducción por imposición de este importe, lo que significa que acabo tributando el diferencial en España. Es decir, estoy ingresando los 4.000 de diferencia en territorio español. A continuación tenemos un segundo apartado que hace referencia a facturas relacionadas con un desarrollo de un nuevo producto. Se supone que tiene el informe motivado porque además le permite obtener subvenciones y seguridad jurídica para un futuro si quiere reclamar la devolución de esas deducciones. Tenemos, por lo tanto, 400.000 de facturas de ejercicio y 150.000 subvencionados. Además, conocemos que en los 2 últimos años la inversión media ha sido 200.000 euros. Vamos a ver cómo será el cálculo del artículo 35. El apartado primero regula lo que es la base de la deducción y el tipo de deducción, porcentaje más que nada, para el desarrollo. Tenemos que a esa deducción hay que hacer las facturas del año actual, que son 400.000 euros, y descontarle el 100% las subvenciones. Eso hace que las deducciones de este año sean 250. Como la media de los 2 últimos años ha sido 200.000 y excedemos la media, la idea es para cuantificar la deducción hasta la media el 25% y el exceso al tipo del 42%, lo que nos da 71.000 euros. También la empresa, en el punto tercero, nos indica que ha conseguido validar con el ISO 9001 varios productos, lo que implica que ha tenido que aportar toda esa documentación, que lo tiene externalizado a una empresa y ha supuesto un coste de 80.000 euros. Pues la obtención del ISO 9001 está recogido como una innovación tecnológica, es decir, el artículo 35, apartado 2, le permite aplicar la deducción del 12% a esa factura. Al momento de que te lo validen, una vez hay que hacer las auditorías internas, eso evidentemente ya no tiene deducción. Tendríamos, por lo tanto, que aplicando el cálculo sería la factura son 80.000 euros y el tipo de deducción es un 12%, equivale a una deducción de 9.600 euros. A continuación, en el apartado 4 determinamos la variación de la plantilla que ha habido de personal con discapacidad,
que el tipo de deducción va en función de ese grado de discapacidad. Si es superior al 75% son 12.000 euros y si está entre el 33% y menor al 65% son 9.000 euros. Yo aquí os cuento que la plantilla media que estamos arrastrando el año anterior con discapacidad superior al 75% es de 4,5 empleados y no había personal con discapacidad inferior al 75%. En este año incorporamos en el mes de abril 2 trabajadores a jornada completa con una discapacidad inferior al 50%, por lo tanto, ahí tenemos que la deducción va a ser de 9.000 euros. Y en cambio, en julio contratamos 2 empleados más a media jornada, pero con discapacidad del 80 y el 90% respectivamente. Vamos a ver cómo haríamos el cálculo de esta deducción. Insisto que se regula en el artículo 38 y hay que separar por la discapacidad. Pues entre el 33 y el menor al 65% tenemos la variación de plantilla de este año. 2 empleados a jornada completa, que se incorporan en el mes de abril, lo ponderamos por 9 de 12, equivalen a 1,5 empleados. 1,5 por 9.000 euros equivale a una deducción de 13.500. En cambio, con la discapacidad superior al 65% tenemos que al inicio había 4,5 del ejercicio anterior, incorporamos 2 empleados a media jornada, pues estamos poniendo la mitad, y como se incorporan en julio, de julio a diciembre serían también 6 meses de 12, lo que equivale a una plantilla media 31 de diciembre de 5 empleados. Si lo comparo con inicio de ejercicio, el incremento es de medio empleado. Medio empleado por 12.000 euros son 6.000. Lo que quiere decir que este año en total la deducción por contratación de gente con discapacidad sumaríamos 13.500 más 6.000 son 19.500. Y por último nos queda el tema de donativos. Aquí en el apartado 5 os comento que la empresa durante el ejercicio ha realizado donativos por valor de 30.000, que os ajustaría en la base imponible y estarían incluidos dentro de lo que es los 60.000 euros. Pero lo que es importante cada deducción es ver de esos donativos cuáles tenemos certificado de la fundación. Tenemos aquí solamente 10.000 euros, por lo tanto, el cálculo de la deducción irá sobre los 10.000 euros. El porcentaje es un 35%, pero habrá que mirar que la base de la deducción no puede exceder este año el 10% de la base imponible. Vamos a ver el cálculo. Yo tengo una base imponible de 60.000 euros. Claro, el 10% de 60.000 son 6.000. Pues aunque el donativo que tenga certificado de la fundación sean de 10.000 euros, de momento este ejercicio solamente lo puedo aplicar sobre 6.000 euros. El 35% serían 2.100. ¿Qué ocurre con el importe restante? No lo pierdo. Tengo en definitiva 10 años para aplicarlo. Lo dejaría pendiente. Pues 4.000 pendientes al 35% equivale a 1.400. Una vez hemos calculado las deducciones, lo interesante es ver en el esquema de liquidación qué lugar ocupa cada una de ellas. Ahí tendríamos, en principio, arrancamos con la base imponible de 60.000 euros, le calculo el tipo de gravamen, el 25%, y tengo una cuota ajustada de 15.000. Como no hay bonificaciones, ponemos ahí 0 y empezamos con la doble imposición internacional, la renta que procede de Brasil. Del año actual era una deducción de 6.000 euros, que en principio en esta no habría límite conjunto si realmente la facturación de la compañía en el año anterior no excede los 20 millones. Y aunque los excediera, ese límite conjunto sería el 50% de la cuota íntegra. En ambos casos podría aplicar la totalidad de la deducción. Por eso restamos los 6.000 euros y nos da una cuota ajustada de 9.000. A partir de ahí incluimos la que serían incentivos a inversiones. Tenemos tanto las del año anterior, que quedaban pendientes, desarrollo 40.000 euros, la contratación de discapacidad del año pasado 10.000 y le sumamos también las del año actual, tema de desarrollo, innovación y contratación de personal con discapacidad del año actual. La suma total me da 150.100. Imposible poder aplicar, pero solamente tengo 9.000 euros. Ahora, tengo un límite conjunto que habrá que mirar si es del 25% o del 50%. Aquí es el 50% porque tenemos que comprobar que el I+D de este año, es decir, en definitiva, y la innovación, superan el 10% de la cuota ajustada. 71.000 más 9.600 superan en creces el 10%. Pues el límite conjunto es el 50% de la cuota ajustada.
Eso quiere decir que acabo restando 4.500. En la declaración del modelo tendré que indicar de qué deducción resto los 4.500. En principio lo haríamos de las de años anteriores y aplicaría discapacidad, porque como tiene 15 años y desarrollo tiene 18 años, la que puedo poner antes es discapacidad. Pues veremos en los asientos y en el resumen que hago que los 4.500 euros lo quito de ahí. A continuación todavía nos queda una cuota de 4.500 euros, lo que va a permitir poder restar la deducción por entidades, es decir, por donativos a entidades sin ánimo de lucro, es decir, en definitiva, donativos a fundaciones, que hemos visto por el cálculo que en este momento puedo aplicar 2.100. Esto no tiene ningún límite, si queda cuota suficiente, en definitiva, se puede restar. Y eso hace que nos quede una cuota líquida de 2.400 euros, como había tributado a cuenta 18.000, me sale a devolver. La cuestión sería ahora cómo quedan los asientos. Por la información que tengo, puedo contabilizar la cuota líquida, que como siempre va a la cuenta 6.300, impuesto corriente, por el cálculo que hemos hecho antes, 2.400, como lo que acumulaba como pago a cuenta eran 18.000, me sale devolver 15.600. Del tema de deducciones, ¿qué puedo contabilizar? La que me aplico este año. Es decir, a los 4.500 que provienen del año anterior de discapacidad, como lo había reconocido, pues la parte que me aplico la cierro. La cuenta es derechos por deducciones pendientes de aplicar. Y en cambio, debo reconocer todas aquellas deducciones que, siendo del año actual, no tengo dudas razonables de que las puedo aplicar más adelante y por lo tanto lo sumo al beneficio contable con la cuenta impuesto diferido. Aquí puedo ver las que nacen hoy y quedan pendientes de aplicar: la de desarrollo, la de innovación, contratación del personal y la parte donativo a fundaciones que queda pendiente de aplicar. Pues todas ellas las reconozco contra las 6301. Y por último, os he hecho una especie de resumen para ver qué deducciones había al inicio, que me aplicó este año y que dejo pendientes. Por orden, he puesto primero la doble imposición jurídica que nace en este ejercicio, son 6.000 euros, la aplico toda, no queda nada. Luego de desarrollo del año anterior, que estaba reconocida, como no ha aplicado nada, continúa teniendo pendiente 40.000. La de contratación para con discapacidad del año pasado, que eran 10 y estaba reconocida, como he aplicado 4.500, solo quedan por aplicar 5.500. Las de este año, la de desarrollo, la de innovación, la de contratación, estas, como no puedo aplicar nada, quedan íntegramente. Y el donativo a fundaciones, que en total eran 10.000, al 35% eran 3.500, como aplico 2.100, me quedan pendientes 1.400. Ya digo, lo importante es ver un poco los cálculos cómo se hacen y sobre todo la situación de esas deducciones en el esquema de liquidación. Y a más que esa información que os he puesto en esta última diapositiva debe coincidir con la información complementaria que figura en las páginas 18 y 18 bis del modelo 200. Espero que os ayude en el estudio este ejemplo y hasta próximos vídeos. Gracias por todo.